¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a una propuesta diferente. Este es un programa especial que tiene como motivo poder reconocer un poquito de nuestra historia, de esa posibilidad que tenemos de la historia viviente en la Tierra del Fuego. Vamos a compartir el relato de Segundo Arteaga, un reportaje casero hecho por un ciudadano de Ushuaia, Luis Buoto, hace ya un tiempo. Esto se desarrolló en el marco de la producción del programa Comarca Sur, que a principios del año 2000 comenzó a ponerse en el aire en Tierra del Fuego. Durante 4 años este programa estuvo en las pantallas de Canal 11 y Canal 13 y ahora, declarado de interés provincial por la legislatura, su contenido volvemos a reeditarlo. La idea es poder tener la palabra viviente de una raza ya extinta, lamentablemente. Segundo Arteaga, descendiente de Onas, vivió en la ciudad de Río Grande y antes de su fallecimiento fue posible realizar esta entrevista. La propuesta de esta noche, en este programa especial, un homenaje a nuestra raza, a nuestros nativos de Tierra del Fuego. Hoy le vamos a ofrecer un programa que le dedicamos mucho tiempo para su elaboración. Tiene que ver con los orígenes de aquellos que vivieron en esta tierra, con los aborígenes. Sabemos que hubieron 4 grupos en la Tierra del Fuego. Los Haus y los Alacaluf, quizás los de menor número en cuanto a la presencia en estas tierras, pero hubieron 2 grupos importantes. Al sur, los Yaganes o los Yámanas, y al norte, los Yegnam o los Onas. De ellos nos vamos a ocupar en el día de hoy, porque tenemos un pretexto válido. Un ciudadano de esta ciudad, de la ciudad de Ushuaia, Luis Buoto, tuvo la posibilidad de dialogar antes de su muerte con uno de los descendientes Onas, un mestizo, Segundo Arteaga. Estaba en la ciudad de Río Grande y le contó sus vivencias con los aborígenes, con los mestizos, cómo era vivir en la zona norte de la Tierra del Fuego en el siglo pasado. Así que les ofrecemos este programa que lo hicimos con mucho cariño, porque sabemos que conocer nuestros orígenes, conocer el lugar donde vivimos, nos hace que lo querramos cada día más y que además el visitante busca este material cuando llega a la Tierra del Fuego. La prehistoria fueguina es aquella época en la cual vivían, al norte de esta comarca, los aborígenes cazadores y recolectores. Se los conocía como Yegnam. En su lengua quiere decir los hombres, o como Onas, denominación impuesta por los canoeros del sur, los Yaganes, y que tomó uso generalizado. El hombre tenía a su cargo la diaria tarea de conseguir el alimento principal, el guanaco. Para ello construía su arco y sus flechas, mientras las mujeres se quedaban en sus cowis, casas construidas de ramas y cueros, manteniendo el fuego y cuidando a los hijos. Los Yegnam eran dueños de un secreto que no debía caer en manos de las mujeres y que se transmitía en una ceremonia denominada Hain, donde se iniciaba a los adolescentes varones. El hombre sabía que los espíritus que se presentaban en aquel ritual, más que una existencia real, consolidaban en el temor el sometimiento ejercido sobre las mujeres. De esta forma, se revertía una situación que inicialmente había pesado sobre ellos cuando las mujeres ejercían el matriarcado y el hombre, en su ignorancia, vivía bajo su tutela.
Los blancos, que llegaron a la Tierra del Fuego, condicionaron la desaparición de los aborígenes. Se apropiaron de su tierra y entonces ellos debieron buscar refugio en otras comarcas. Allí, la caza fue escasa, porque había que compartirla con otros clanes que aún no habían sido desplazados. Esto llevó a que recrudecieran combates intraétnicos. El blanco trajo también sus enfermedades, y contra ellas no había defensas. Además, introdujo el alcohol y simultáneamente la bala, que eliminó a muchos de ellos. La precoz explotación ganadera en el sector chileno de la Isla Grande acompañó las deportaciones con expulsión en masa al territorio argentino. Para entonces, el gobierno de Buenos Aires creía resuelto su problema con el indígena, con la denominada conquista del desierto. Pero la labor en estas latitudes se presentaba inconclusa. La institución policial debió ordenar el espacio ganado para la inversión latifundista. Para poblar sus campos de ovejas, muchos de los primeros estancieros se deshicieron del indio. Una forma de hacerlo fue destinarlo a las reducciones. En el norte fueguino creció, a partir de 1893, la misión de Nuestra Señora de la Candelaria. Los salesianos, mentores de esta empresa, pensaban que allí el indio estaría seguro, pero la vida para aquellos no sería la misma. Las enfermedades adquiridas por los que concurrían a su protección terminaron rápidamente con ellos. Nos encontramos con Luis Boto. Él vive aquí en la ciudad de Ushuaia, es empresario del sector turístico, tiene un colectivo muy particular que pasea a los turistas en nuestra ciudad, pero además es un amante de la historia de la Patagonia y fue un poco esta historia que lo atrajo y lo trajo por estas tierras. Luis, contanos, bueno, ¿cómo te conectaste con esta región? En realidad para mí siempre esta región fue un poco mágica porque veía que las cosas uno las podía tocar a la historia. Todavía había cosas que para aquí son muy recientes. Y eso de alguna manera me atrajo tratar de investigar, tratar de conocer sus personajes. Veía que todavía yo estaba a tiempo de estar en esa, conocer esa historia. Y tuviste a tiempo de poder charlar con un mestizo, un hijo de una ona que se llamó Segundo Arteaga. Esto ocurrió en la ciudad de Río Grande y, bueno, ¿cómo se dio la posibilidad de charlar con él? Sí, cuando yo estuve en Río Grande, en realidad vine por otras circunstancias, pero siempre con el interés de aprovechar mi tiempo, poder encontrar en su momento, yo la buscaba a Ángela. Ángela lamentablemente ya había fallecido, Ángela Loig. En un lugar me comentan que todavía, bueno, había una persona que estaba en un geriátrico, que era don Segundo, así que me dirigí en ese momento para ver si me podía contactar con este hombre. Y allí surgió una filmación casera, pero que hoy es un documento importante que de alguna manera nos ayuda a armar esta historia. Y segundo, comienza el diálogo haciendo un poco de memoria y hablando fundamentalmente de sus afectos en principio, ¿no? Sí, exactamente. Segundo se acuerda mucho en realidad de su madre, de sus hermanos. Sobre todo lo que más en este momento recuerdo de ese momento fue que, bueno, yo tenía mucha expectativa de ese momento, no sabía cómo me iba a atender, yo mismo no me sentía del todo bien porque es como que iba a sacarle algo y yo en realidad para él era un desconocido. Y en realidad la actitud de Segundo fue irse de vuelta a la pieza después que yo contarle lo que quería. Yo en su momento le dije que él iba a sacar fotos simplemente. Pero resulta que Segundo después volvió, lo que había hecho era ir a buscar un poncho, de alguna manera arreglarse mejor y dijo, bueno, ahora empecemos. Fue una actitud de entrada como muy linda de él, ¿no? Don Segundo Arteaga nació el 20 de julio de 1911 en la estancia Rubi,
ubicada en la zona norte de la Tierra del Fuego argentina. Su padre, Antonio Arteaga, era oriundo de la isla de Chiloé y vivió hasta 1928. Perpetua Cailhem fue su madre, de raza Ona, quien falleció como consecuencia de una tuberculosis pulmonar cuando tenía 31 años. Era viuda, murió en la misión de la Candelaria en la casa de las hermanas de María Auxiliadora, donde se encontraba viviendo desde hacía un tiempo. Su familia estaba conformada por 5 hermanos. Excepto él, todos eran onas puros, los que murieron a poco de desaparecer su madre, uno tras otro en la misma misión. Solo una de sus hermanas falleció en la estancia Viamonte, donde fue enterrada. En 1974, Arteaga dejó su trabajo en la estancia y decidió radicarse en la ciudad de Río Grande. Vivió sus últimos años en el hogar de ancianos San Vicente de Paul. Nunca se jubiló. Recibió de la municipalidad una humilde pensión. Fue declarado ciudadano ilustre. Era cristiano, porque decía que había sido bautizado bajo la religión de Cristo, pero que a pesar de ello creía en muchas de las cosas que creía su pueblo. Soltero empedernido, pero con muchas mujeres, y según contaba, nunca le faltaron. El 18 de agosto de 1998, a los 87 años de edad, lo encontró la muerte en su cama del asilo. Y así comienza de alguna manera, una vez más, porque mucha gente había podido charlar con él, no sé si tener una filmación como en este caso, pero a desnudar su realidad, su vida. Y lo que nos llamó mucho la atención de este diálogo es la coherencia, cómo fue hilando la historia. Y te decía, bueno, primero hablando de su papá, de su mamá, luego de su educación, por ejemplo. Sí, en realidad es increíble el hilo que siguió Segundo. Ya empezó en realidad de alguna manera con los Nodal y terminando, como vos bien decís, con su educación, terminando como él se hizo hombre en el trabajo, terminando contando hasta costumbres zonas, digamos. Es como que él, a pesar de su edad, siempre tuvo un hilo en la conversación, un hilo increíble, que es lo que él se propuso de un primer momento, ¿no? Me acuerdo que dije a la edad de 16 años. De 16 años ya manejó, falleció aquí en la misión 1927. ¿En la misión salesiana? ¿Ah? ¿En la misión salesiana? Misión salesiana. Cuando ella se quedó viuda, porque mi padre se fue de acá en 1918 a Chile. Fallecido Santiago de Chile, en 1927. O 1928, 29. Ajá. Aquella que era viuda, después, pues ya no vivía con él, en 1918. Entonces tiene otro marido, otra también. Tuvo 5 hermanos, pero no ha pedido otro apellido. Ah, entiendo. Onas, todo Onas. Una que yo Arteaga. Él siempre en el trabajo hablaba también de un aprendizaje. Inclusive dice que ahí se hizo hombre, o sea que fue a temprana edad, cuando él trabajaba, habló en ese sentido de Viamonte, habló bien en cuanto al aprendizaje, habló de lo que ganaba, de que le servía. Yo creo que lo que deja Segundo es algo bueno en cuanto a la integración que él le tocó vivir, que no fue en todos los casos así. Yo fui nacido aquí en la Hortensia. Hortensia Rubí. Fui nacido el 20 de julio de 1908. Y ahí me fui criando en Hortensia y en Hortensia. Ganamos la vida de 12 años. De 12, 13 años todavía no sé leer. No hay escuela que era el pueblo. Claro. Escuela para algunos ricos, claro. Como mandamos los hijos a Punta Arenas. A la edad de 14 años recién pude aprender. Por el hombre que me enseñó las letras. Claro. Las 28 letras. A veces me aprendí yo en 2 o 3 días nomás.
Y en una semana ya sabía leer, a la edad de 14 años. Yo soy trabajador de una agencia, ganando ya 60 pesos. Ah, En aquella época ganaba al peón 60 pesos. Y algunos ojeros, el sueldo más alto eran 80 pesos, 70. También tiene un paso por la Patagonia continental, habla de su servicio militar, también de los tehuelches, ¿no? Estos hermanos patagónicos. Sí, en realidad quisiera aprovechar en realidad este momento que me das para agradecerle a Susana Cuaterno, que ella de alguna manera, haciendo un trabajo silencioso en pro de los tehuelches que están en Camusuaique, en Río Gallegos, está haciendo mucho por ellos. Y bueno, a Segundo también, él sabía que eran sus hermanos, les tocó el servicio, conoció tehuelches, o sea que él siempre se sintió orgulloso de lo que fue, y en todo lugar que iba trataba de relacionarse. Por eso la vida de Segundo, si bien su padre no era indígena, él siempre fue muy indígena en cuanto a su manera de encarar la vida. Y eso lo llevó siempre, o sea, en todos los lugares se conectaba, así es como conoció, él se jactaba que podía ir a muchos lugares de la Patagonia porque tenía muchas puertas abiertas en casas de tehuelche que había conocido, ¿no?, en esa época. ¿conoció la colonia de Chubut, la colonia de los galeses? ¿Cómo? Si conoció la colonia de los galeses en Chubut. ¿El Chubut? Sí. ¿Conoció Chubut? Sí, sí, sí. Bueno, el Chubut es un servicio militar. Ah, El regimiento 21 de infantería. El pueblo de Esquer. claro. Ahí es el militar. Ahora, conocido que van algunos tehuelches. Algunos tehuelches. Conozco Conozco a donde viven. Porque quedan los cuantos. Que en la juego estoy yo solo, ¿no? Pero no le Chubut, sí, hay tehuelches hay. ¿Ah, sí? Ahí le cambiaron como chuay. Los conozco. Conozco varias familias. Ya algunos ya no están de Quiche, mestizos. Sí. Pero hay algunos tehuelches. Después por Lago Carriel, entonces tiene como otro grupo más. Siempre hay. Que estoy de acuerdo con eso. Y en realidad acá se dan, digamos, un movimiento muy particular, porque aquí no vino la campaña al desierto, aquí me refiero a la Isla Grande, ¿no? Pero pasaron otras cosas, o sea que lleva a un pensamiento más profundo y de fondo, que era en realidad la sociedad de ese momento, la que no le daba lugar en sí al indígena, y por eso se permitían algunos ciertas barbaridades que por supuesto sufría el indígena. En el caso del tehuelche fue algo más organizado que puede haber sido esa campaña del desierto. Aquí se dieron otras circunstancias, pero yo creo que Segundo siempre tuvo una visión de eso también muy particular, que es lo que él decía, ¿no? Que se comparaba inclusive con otros indígenas por el tema del oro, las tierras. ¿Se acuerda de alguna anécdota de los zonas? ¿Alguna anécdota de sus padres? ¿Cómo? ¿Se acuerda de alguna anécdota, algo que le guste contar de sus padres de los zonas? Si se acuerda de alguna anécdota, algo para contar de los zonas,
de su padre o de su madre? No está este señor que no... ¿Algunas, dice usted, algunas qué? Sí, si se acuerda de alguna historia de sus padres, Onas, alguna historia que se acuerde para contar. ¿Historias? Sí. Bueno. Hay mucho que contar sobre los... Cuente. Mucho. ¿Sí? Sí.